noches, bienvenidos aquí a Quién Tiene la Razón. Lamentablemente es una noche de luto para los hombres de prensa. Lamentamos la muerte de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segura, periodistas, camarógrafos del diario El Comercio de Ecuador, asesinados por este grupo disidente de la FARC. Un asesinato aleve, un asesinato vergonzoso. Han sido ejecutados de una manera, pues, no tenía objeto. Esta violencia absurda provocó el regreso del presidente Lenín Moreno. Ya desde anoche habían los rumores de que habían sido ejecutados. Vamos a hablar con Francisco Belaúnde, Ramiro Escobar, y nuestro tema iba a ser, bienvenidos señores caballeros, nuestro tema, gracias por haber venido, era básicamente la cumbre, pero no podemos pues evitar hablar de esta horrible tragedia. Empecemos por el más lejano. Ramiro. El más lejano ideológicamente. También. Mira, me parece primero un crimen monstruoso, ¿no? Creo que no tenía razón de ser en la medida que se supone que, a pesar de que la FARC en su conjunto habían entrado en un proceso de negociación y este grupo se había quedado fuera, ¿no? Y estaba actuando en una zona donde hay narcotráfico y hay mucho brote de violencia, siempre había una posibilidad de seguir conversando, de negociar, de que entre la Cruz Roja, ¿no? Pero parece que cuando le han dado el ultimátum a este grupo comandado por Huacho, que ojo, es ecuatoriano. Ecuatoriano, ¿no? Líder de la columna Huacho. Sí. Ahora le busco el nombre, sí. Aristala, me parece que se apellida. Arizala. Exacto. Y de la columna Sinisterra, que es un... Oliver Sinisterra. ¿Quién es ese? Era otro de los que no se plegó al acuerdo y que fue victimado o cayó no, en esto combate delincuente, hace Walter unas semanas. Arizala, alias el Huacho. Entonces estamos hablando de una zona que es el departamento de Nariño, ¿no? Donde hay mucha actividad del narcotráfico de bandas criminales, que es vecino a la provincia de Esmeraldas, en Ecuador. Entonces, este señor Huacho era un comerciante, un campesino ecuatoriano que se pliega a los remanentes de la FARC, empieza al parecer a involucrarse en el narcotráfico y a partir de eso genera una suerte de autoridad informal, ¿no? Que gobierna la zona mediante la violencia. Los periodistas habían ido a cubrir los problemas que había en esa zona. El asesinato se produce en territorio ecuatoriano, en un pueblo que se llama Mataje. Entonces, esto revela que hay, primero, una frontera porosa entre Ecuador y Colombia. Uno pasa y entra, ¿no? Por ahí. Claro, entonces, y bueno, me contaba un amigo que es una zona donde hay muchos ríos y no necesariamente un lugar donde pongas una tranquera, digamos, de fronteriza. Okay. Entonces, lamentablemente, se produce este crimen monstruoso que involucra al gobierno ecuatoriano, al gobierno colombiano, en el sentido de no haber previsto quizás con suficientemente que eso podía pasar. Y tengo la impresión de que esto además cae como una suerte de meteorito político en la cumbre, ¿no? Porque los parientes estaban acá, ¿no? Y entonces esto hace que los focos volteen hacia allá y que se sienta que la situación política latinoamericana todavía carga con estos lastres del pasado. Francisco Belaúnde, bienvenido. ¿Qué es esto? ¿Es un grupo disidente? ¿Es un señor de la guerra? ¿Son narcos? ¿Delincuentes comunes? Todo indica que es un grupo disidente, evidentemente dedicado a... Es que aquí estamos hablando de narcoterrorismo, ¿no? Son las dos cosas en realidad, ¿no? Y oro negro también, madera. He visto que la cantidad de negocios ilegales están... todo tipo de negocios ilegales. Y además esto con repercusión en Ecuador, no solamente ahora, sino que de hace ya varias semanas están habiendo atentados terroristas, bombas, ¿no? Así es, en Ecuador. Todo indica perpetrados por este Huacho. Y entonces eso ya está generando reacciones, bueno, está golpeando obviamente Ecuador, que hay más declarado toda esa zona en emergencia. E incluso también ha sido la ocasión para el presidente Moreno de tener un nuevo round con Rafael Correa, diciendo que antes no habían estos problemas porque se dejaba pasar la droga, ¿no? Es una acusación muy seria. Bueno, dicho es cierto que había una tolerancia de Correa, que cuando bombardean el campamento de Reyes, me parece. Sí, que Raúl Reyes. El famoso bombardeo de Santos, ahí te das cuenta de que era un santuario Ecuador, claro, ¿no? Y otra cosa interesante respecto a Rafael Correa es que él ha mandado un tuit diciendo
que lamenta muchísimo la muerte de estos periodistas. Pero ¿qué resulta? Estos periodistas son del diario El Comercio, que él calificaba, formaba parte de esa famosa prensa corrupta, ¿no? Que él, la que paraba insultando prácticamente en todas sus intervenciones en estos Ahora en la mañana sabatinas, tuve ¿no? la suerte de conversar con un colega ecuatoriano y resumió un poco cómo estaban las cosas en Ecuador. Liberalización política, ajuste económico, Sí. y moralización, porque se está encontrando de todo. Y contaba cómo el ambiente de la prensa es otro. Así ya se es. puede trabajar, ya no hay juicio. Ya esas autocensura. Está la cosa bastante... Ya no hay autocensura, efectivamente. Tú me has contado de gente que has tratado allá, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de haber estado una vez en Quito y haber visto al presidente Correa a salir en televisión y agarrar un periódico así y romperlo frente a la pantalla, ¿no? Y había gente que incluso... El correo, mi periódico, lo tiró al suelo. Nosotros que sí, hicimos ¿no? un recibimiento que le pusimos en negro, repudio, y el recibimiento que le hicimos... Lo repudiábamos a él y tiró el periódico y nos dijo de todo. Era un hombre muy Bueno, temperante, ¿no? y yo recuerdo que había gente que incluso lo apoyaba, que era, digamos, cercana al gobierno de Correa, que decía que a ellos les parecía innecesario que Correa haga esto, que no tenía necesidad de hacerlo, pero parece que tenía un carácter muy intemperante, y no solo eso, sino que pobló de medios de comunicación estatales para enfrentarse a la prensa. Parece que tenía una cuestión personal con la prensa. A mí me parece que era una lucha innecesaria que le costó políticamente bastante, y incluso metieron a un caricaturista, lo llevaron a los tribunales. Sí, no sé si recuerdas que fue con un lápiz gigante, ¿no? Claro. Entonces me parece que esa fue una de las partes del gobierno de Correa más erráticas, ¿no? Es decir, pelearse con la prensa de ese modo, ¿no? Con muchos complejos. Que él de chico, su padre fue detenido por narcotráfico. Sufrió mucho eso en Estados Unidos. Y la madre tiene otra pareja. El padre regresa a verla con otra pareja, se suicida. Gente que estudió en el colegio con él. Sí, y además tenía un trauma muy inseguridades fuerte. también un poco por, digamos, por su origen social. Parece que tenía muchas inseguridades por ese lado. Y a pesar de que es un tipo inteligente, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, a veces, pues claro, los gobernantes también son humanos y están llenos de estos este tipo, digamos, de limitaciones, ¿no? Creo Ahora, que lo que pasa es que creo que lo que debe medir una persona que accede a la presidencia es que ya no está actuando como un ciudadano cualquiera, ¿no? Está representando al Estado, tiene que saber tolerar a la oposición, tiene que saber manejarse con la prensa, y él creo que no sabía manejarse. Ahora está el ajuste económico fuerte. Messi tiene un problema de circulante y un déficit fiscal muy alto y muy endeudado con los chinos. Ese es el lado feo, ¿no? Es verdad que hay moralización, han detenido a varios, hay unos escándalos tremendos con Odebrecht como aquí, pero que la cuestión económica está complicada, no pueden emitir moneda, Claro. están bastante amarrados. Claro, bueno, además el dólar. dólar, ¿no? El dólar, o sea, no hay entonces, forma. Ustedes saben que la única manera de tener un tipo de cambio fijo es tener muy controlado el déficit fiscal, ¿no? Como hace Claro. Hong Kong, estos países que tienen el 1 a 1. Pero ya pasó con Argentina, está pasando con Ecuador, tienen unos déficits fiscales muy altos, entonces eso presiona la moneda. Ahora, esto que ha pasado con estos periodistas asesinados golpea al gobierno de Lenín Moreno, porque hay muchas críticas al ministro del Interior, ¿no? De no haber previsto que ¿El la zona manejo? está... Sí. ¿Qué querían estos Yo no señores? sé, porque es una situación muy difícil, es casi un callejón sin salida, ¿no? Ellos estaban pidiendo que entreguen a unos presos de este grupo, los liberen a cambio de los periodistas. Bueno, el Estado no iba a hacer eso, ¿no? Y no sé cuál era la otra salida, quizás coordinar con la Cruz Roja, que lo que ahora se está haciendo para recuperar los cuerpos, ¿no? Que además lo han condicionado también, han condicionado la entrega de los cuerpos. Ahora, la magia del Twitter y el WhatsApp es impresionante. Entonces, no es que me soplen las preguntas, pues la gente empieza a decir, pregúntale a Ramiro y a Francisco cómo queda el acuerdo de Santos con la FARC. Porque veo que bastante gente está piteando por Sí, eso. bueno, están diciendo que el acuerdo no vale, que el terrorismo pues, quedó. pero hay mucha gente, pero claro, lo que pasa es que llega mucho de eso. Claro, es que hay mucha gente que mezcla las dos cosas. O sea, estos son precisamente gente que no ha querido entrar al acuerdo. Y es inevitable que cuando se firman acuerdos siempre hay grupos que no quieren entrar. Eso es así en históricamente todas partes. ha pasado eso. Es siempre, lógico, ¿no? o sea, siempre se da. Entonces, no es que eso... Por ese motivo, en todo caso, se pueda, digamos, de mandar al traste el acuerdo, ¿no? Eso no es una razón. Eso es un hecho de gente que no ha querido firmar. Y por lo tanto, por ahí creo que no va la... Pues es un grupo disidente, ¿no? Totalmente. Sí, claro, y se sabía. Yo me acuerdo que entrevisté a un comandante guerrillero en La Habana y que dijo que ellos habían dado una directiva para
que todos los guerrilleros se pleguen al acuerdo, pero que él era consciente, eso me lo dijo de récord, de que algunos compañeros, según él, no se iban a plegar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Estos guerrilleros se consideran como miembros de la FARC de segunda, ¿no? Sienten que les han dado todos los privilegios del acuerdo a los dirigentes y que a ellos no les han dado nada. Entonces, para un tipo que permaneció 20 años en el monte, ¿cuál es la diferencia en entrar a ese acuerdo que no le da nada? Pasa mucho en los grupos, ¿no? El IRA provisional con el IRA político-militar. Muchas veces algún grupo hace la paz y el otro sigue dando Sí, eso es un pasó lo clásico. mismo con el IRA. Siempre. Claro, algo sucedió en los parecido, años 70 y ha vuelto ahora, Claro, ¿no? claro. Ahora, yo sí creo que lo que puede pasar en Colombia, donde hay campaña presidencial, es que el uribismo Duque va a capitalizar este hecho, diciendo, miren, el acuerdo no sirvió para nada. Yo creo que eso es aventurar un juicio muy exagerado, ¿no? Porque como dice Francisco, yo creo que sí se ha logrado desactivar a la La mayor segunda parte de la vuelta parece por las encuestas que va a ser Duque, que Y es el Petro. uribista, Y Petro. Con Petro, Petro, que es la izquierda, ¿no? Lo cual para muchos colombianos que son más bien de centro es un escenario de terror. Me había comentado un señor que él prefería a Lleras, que era Sí, como más ayeras centrista. o Me incluso encontré a varias algunos, personas que me decían que era... o algunos Fajardo, ¿no? Sí, Fajardo Fajardo. tendría mejor desempeño en la segunda vuelta frente a Duque, ¿no? Que aglutinaría mucho más Me votos comentaban que Petro. tanto Lleras como Fajardo eran más de centro. más de y centro, que efectivamente. se estaba polarizando mucho la cosa porque Preto, el que fue alcalde... Petro. No, él cosas con Chávez. No, él es prácticamente, bueno, no voy a decir que sea un chavista, pero sus ideas van por ahí, ¿ah? Entonces, Tiene cosas que uno lo escucha, parece cura Arana, ¿ah? Tiene sus cositas. No, y además- no, pues es que dice que no es dictadura, que el cura Arana ha dicho que no es dictadura Colombia y que por Estados No es Unidos... dictadura la crisis- Colombia. ¿Ah? No es dictadura Colombia, Perdón, has dicho. en Venezuela. Eso fue En Venezuela, tuviste un lapsus. en Venezuela tenía un lapsus. Ha dicho que en Venezuela pues, no hay dictadura y que es por el bloqueo americano. Pues. no, es una tontería. Pues. Pero yo creo que ese discurso nebuloso a la izquierda de cualquier sitio no le conviene, ¿no? No le conviene para nada, ¿no? O sea, creo que deben ser claros en que lo que está pasando en infantil, Venezuela es un escándalo Claro, político, en un todo desastre caso, económico, ¿no? Petro, en todo caso, no, según las encuestas también, o sea, en segunda vuelta no tiene ninguna posibilidad, ¿no? Entonces el regreso del uribismo podría... Poner en riesgo El acuerdo. de paz, Sí, exactamente. eso sería para mí terrible. Ahora, me dicen porque- que Duque, dentro de todo, no es tan cabeza caliente. No, sí, sé. es un poco más moderado. Que Santos, ¿no? Claro, no es perdón, exactamente que Uribe. Uribe. Sí, no es exactamente Uribe. Pero claro, igual forma parte De la ladura. digamos, del partido Claro, Uribe y con todas Y las... si se da esa situación, el que movería los hilos del poder sería Uribe, ¿no? Y probablemente... Pero le falló con Santos, ¿ah? Sí, pero me parece que Duque no es del talante de Santos como para desmarcarse de Uribe. Es mucho más... Uribe, el ministro del manejable. Interior duro que bombardeó a la FARC. Sí, estuvo- claro. Todo el mundo se sorprendió que Uribe haya tenido ese cambio. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que Santos era de una familia acostumbrada a estar cercana al poder, ¿no? No, Ahí- son los Miro Quesada ya, Claro, ¿no? exacto. Son los Sí, dueños del- de medio de comunicación. Claro, Duque no, Es el Duque es un equivalente a los tipo Miro que Quesada, ¿no? es una ficha de Uribe y obviamente no, muy difícil que reaccione así, ¿no? Claro. Ahora, vamos a la cumbre. Vamos a la cumbre. ¿Qué les parece la cumbre? No vino Trump, Maduro, se fue Lenin, mataron a los periodistas, hasta hace frío. Es una cumbre un poco, ¿no? Un poco fría. ¿no? Sí. Bueno, no vino Trump, pero vino Ivana. Vino Ivana. Ivanka. Ivanka, No se perdón, equivoquen, porque dicen Ivanka. Ivana. Ivanka. Me recuerda, una vez Kennedy contaba que él llegó a Francia y una señora dijo, miren, ahí está el marido de Jackie. O sea, en lugar de decir, ahí está el presidente de Estados Sí, Unidos, o sea, sí. Jackie era tan famosa, Jackie Kennedy, que la gente decía el marido de Jackie, en lugar de decir el presidente de Estados Unidos. Sí. Un poco ha pasado con Ivanka eso, ¿no? Ha llegado a Lima y todas las cámaras, el glamour. Sí, claro. Como cuando iba a venir la esposa de Sarkozy, la artista de Bruni, cine, claro, Carla la Bruni, Bruni, Carla Bruni. y yo me acuerdo que en esa época iban a venir los dos supuestamente para América Latina y Europa. Y me acuerdo que periodistas me llamaban, porque claro, yo tengo vinculación con Francia, y me llamaban para decirme, oye, queremos saber... No me preguntaban por Sarkozy, ahorita es Sarkozy, nadie le interesaba. Claro, es como Carla ahora Bruni. Ivanka ha capturado la cumbre. Todo el mundo... Bueno, Justin Trudeau también, ¿no? Justin Trudeau, pero creo que, por ejemplo, Justin Trudeau sí tiene un discurso político interesante, ¿no? Es un Ivanka liberal. lo que tiene que reconocer, tiene mucho más simpatía que su papá. Bueno, Es mucho más simpática. tampoco es tan difícil. No es tan difícil, pero la has visto y es una chica simpática, agradable, ahí está hablando de
cómo se expresó en el discurso, no es su papá, ¿no? No, obviamente. No tiene Es asesor de su papá. Sí, yo creo que lo doma un poco. Y además tiene un rol, claro, en medio de todo tiene un rol, o sea, político, en medida que es asesor del padre, ¿no? Entonces, y además el marido también. Ahora, el padre es el personaje Kushner, más raro que he visto. Ahora quiere firmar el TPP, el Tratado Transpacífico, que él tanto se opuso, se salió, lo firmaron los otros países y ahora lo quiere firmar. ¿Cuál es la geopolítica de Trump? El problema es que él no tiene, ese es el problema. No él es una ¿no? persona que, para él es un poco la política del trompo, en el sentido que entra en trompo permanentemente, reacciona de una manera y después tiene que retroceder. Pasó exactamente lo mismo con la sanción, con los aranceles que impuso a China. El aluminio y ¿cómo se llama? Y el acero, que no solamente era China, sino también a los otros países, a muchos de ellos aliados. Rápidamente dijo, bueno, pero en realidad a varios países vamos a suspender el asunto, Argentina, Brasil y otros más, ¿no? Ha pasado ahora esto de acá, efectivamente, hacía varias semanas que se diciendo eventualmente el PPP podríamos regresar, ¿no? Un poco que lo piensa otra vez después de haber reaccionado como reaccionó. Igualito con lo de Siria, ¿no? Lo de Siria dijo, prepárense los rusos que vamos a enviarles unos misiles bonitos, inteligentes, ¿no? Y ahora dice, por si acaso yo nunca he dicho que los voy a enviar ahorita, y de repente puede ser mucho más tarde. El país tenía un informe bien interesante que había tenido una resistencia bien fuerte de los militares americanos. Sí, claro, Mattis. Mattis había dicho, y no es Tuvo así. otro discurso frente al tema sirio. Si no es así, le dijeron, no, es que tú agarres, aprietes un botoncito, o sea, todo eso tiene una logística. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que en Estados Unidos los compartimentos del poder son varios, no es solamente la Casa Blanca, también tienes el Congreso, tienes el Pentágono. Entonces creo que él está tratando de jugar al empresario que ve la conveniencia del momento, no es un estadista a mi juicio. Entonces, por eso es tan imprevisible, ¿no? Como comentamos, en un momento dice que no va a atacar Siria. Hace 2 semanas iba a sacar los soldados de Siria y ahora está a punto de apretar el botón. Y en el medio está este allanamiento a los vecinos abogados por el caso de la actriz pornográfica y por el caso de la trama rusa. Sí, un problema bien serio interno, han allanado al abogado. Ahora, él es muy reactivo, cuentan que está en una reunión con senadores estadounidenses y uno le dijo, nos has hecho un daño terrible con el TPP, mi Estado no puede exportar una serie de productos ahora al Asia, me van a ganar con el tema arancelario, y dice que él se volteó y le dijo, bueno, arregla eso, le dijo al ministro, toma las decisiones así al tuntún. Ese problema no es, como efectivamente Ramiro lo hizo, o sea, no es un jefe de Estado, es una persona, es un empresario, pero más que, es un empresario pero infantil, porque tiene reacciones, digamos, que llevan a los suministros a su equipo a preguntarse, bueno, pero ¿y ahora qué hacemos? Porque una cosa dice un día, después dice otra. Ahora, a mí me parece muy importante la actuación del Pentágono y de la CIA en este momento, aunque la CIA ha puesto un duro, pero el Pentágono me parece que es mucho más mesurado, precisamente porque tiene información más privilegiada y la analiza con más calma y no va a meterse en una aventura innecesariamente, ¿no? Hace un rato he visto que han dicho que sí hay pruebas de que el ataque químico en Siria se produjo, lo que nos aproxima al momento fatal del ataque con misiles, pero aún así no sabemos lo que va a hacer él, no sabemos cómo va a reaccionar. ¿Por qué nos preguntamos ayer con Tudela? Hay tanto problema, yo sé que el uso de armas químicas es horrendo de la Primera Guerra Mundial, son armas de destrucción masiva, etcétera, pero entre que tires napalm y cocines a la gente viva con gelatina incendiaria o uses ese tipo de armas y tires gas. Bueno, no hay mucha, no hay mucha diferencia. ¿no? O sea, la guerra, por eso al final, igual esa gente moriría horriblemente, ¿no? Yo creo que en esta tragedia lo último que importan son los civiles sirios, ¿no? Es una desgracia, pero los intereses de Estados Unidos y de Rusia están de tal manera enredados, que impiden una solución política. Como comentábamos, creo que antes de entrar, Al-Assad ha ganado la guerra civil, pero hay tropas extranjeras dentro de Siria, entonces es muy difícil que termine la violencia, ¿no? Y creo que pasan los días, los meses, las semanas y la población siria sigue sufriendo, ya sea porque le echan napalm, le echan armas Pero químicas. era una guerra, si ya se supone que ya acabó la guerra civil, ya está limpiando los últimos focos, Assad ya ganó. Sí, ya ganó, pero todavía continúa porque todavía hay focos de resistencia, pero además hay guerra dentro de la guerra, ¿no? Está el tema de los kurdos, que tienen un terreno, digamos, que son los que, digamos, han sido un poco los... Nunca va a estar tranquila. ¿Ah? Nunca va a estar tranquila. Por supuesto, y menos ahora, porque además está la guerra dentro de la guerra, como decía, porque además están los turcos, que están haciendo la guerra a los kurdos, los turcos aliados a los norteamericanos, pero que le hacen la guerra a aliados norteamericanos, que son los kurdos. O sea, es un arroz con mango. Y los enfrentamientos entre los propios islamistas, que son opositores de Al-Assad, que son sunitas. O sea, porque hay un gran bloque opositor... No, Assad es alauita. Imagínate, por eso, él es de una minoría, y yo he conocido a alauitas en Europa.
Sí. A ver, toman alcohol, comen cerdo y no rezan. O sea, son unos musulmanes bien especiales. No son... los alawitas son como unos herejes para ellos. O sea, son unos musulmanes bien light. Sí, pero aún así Irán los apoya porque en medio de todo es una rama, si tú quieres, desviada. Son como los primos hermanos de los alawitas, claro. ¿no? Entonces, los sunitas consideran, los más extremistas, como los de ISIS, consideran que los chiitas son apóstatas. Es decir, no son musulmanes. Es como las guerras de religión en Europa en la Edad Media, ¿no? Claro. Pero a mí me llamó la atención, los alawitas son como muy light. Son musulmanes que, digo, comen cerdo y beben alcohol y no hacen los rezos diarios. Bueno, cuando Al-Assad entró al gobierno prometía modernización, abrir el internet más, se supone que no iba a hacer lo mismo que hizo su padre Hafez al-Assad, pero cuando se vio enfrentado a la posibilidad de que le quiten el poder, se puso duro y por eso ahora estamos en donde estamos. Porque Assad es secular, no es laico. Así es, no es religioso. Esto no es un régimen religioso, es una dictadura espantosa, genocida, pero no es religioso. Nunca han sido los Assad religiosos. Bueno, Saddam Hussein tampoco era religioso. Tampoco era religioso. Como Gaddafi, ¿no? Gaddafi menos. Claro, Gaddafi tampoco, claro. Ese no creía en nadie. No, claro, son estos regímenes que se crearon en los años 60, 70, que eran laicos. Era tolerados por Occidente. Nacionalismo árabe, aunque muchos de ellos aliados a la Unión Soviética. Socialistones. Claro, y muchos de ellos armados por la Unión Soviética, ¿no? Egipto en su momento, Nasser era aliado de la Unión Soviética, también Gaddafi, por supuesto. Y también Siria y en su momento Saddam Para Hussein. finalizar, señores, quisiera que cada uno de ustedes me diga cómo va a acabar la cumbre, qué va a salir de esta cumbre, porque las cumbres inicialmente las quiso Clinton, que eran para acuerdos comerciales. Luego han devenido, ahora los acuerdos comerciales ya se firmaron por todos lados. Hay un poco que el libre comercio, a pesar de las amenazas de Trump, está bastante enraizado. ¿Qué va a pasar con esta cumbre? ¿Cuál va a ser la...? Quisiera que ustedes dos me cuenten un poco qué esperan. Yo no espero... aparentemente ahí ya se habría llegado a una especie de acuerdo entre ministros sobre lo que les decía la declaración en cuanto a la corrupción. Es posible que en términos de corrupción sí salga algo, ¿no? El tema es que de ahí... Claro, porque además, desde el punto de vista jurídico, acá no es obligatorio. Pero sí, pues, algunas promesas, ¿no? O compromisos morales de cooperación en términos de corrupción. Ahora, no sé qué más puede haber, qué otras cosas pueden haber cuando ya se ha actuado, por ejemplo, en temas de paraísos fiscales, ¿no? Estamos viendo incluso que Panamá se ha vuelto duro con ese tema, pero podría haber de repente pedir una mayor cooperación en cuanto a transparencia del manejo de dinero de los partidos, cosas por el estilo, o eventualmente también cooperación entre aparatos judiciales, algo por el estilo tiene que salir para que no sea pues una declaración meramente lírica, ¿no? Mira, yo, a diferencia de muchas personas, no creo que las cumbres sean inútiles, ¿no? Porque ya con el ritual político tenemos bastante, ¿no? Hay varias reuniones bilaterales, Vizcarra se ha reunido con Santos, con Evo Morales, me parece con Justin Trudeau. Entonces, creo que puede haber una declaración algo imprecisa. Entiendo que ya hay un borrador que habla de medidas contra la corrupción, de afianzarlas. Las declaraciones de las cumbres lo que hacen es afianzar compromisos de los países y cada país ya internamente decide lo que hace en base a lo que se dijo en esa declaración. Puede que no haya consenso y en algunas cumbres no lo ha habido, como en la anterior, la que fue en Panamá. Lo que ocurre es que en este caso el tema es urticante porque varios países de América Latina están implicados en el caso de Lavallato, ¿no? México, Venezuela, Brasil, incluso acá Kuczynski salió en buena medida por su involucramiento en el caso de Lavallato. Entonces, es una situación incómoda, creo yo, para los jefes de Estado y Gobierno firmar una declaración que de alguna manera los está aludiendo, ¿no? Y encima tienes el factor venezolano, del cual se está hablando mucho, pero no sé si va a aparecer en la declaración, probablemente no, y que va a haber un desacuerdo sobre eso. Entonces, ¿de qué van a hablar al final? Si no van a hablar de Lavallato ni de Venezuela. No, pero no, sí, creo que de manera genérica se va a hablar del tema de la corrupción y se va a decir tenemos que luchar en base a medidas XXX. Es muy difícil, ¿no? Que en una cumbre o una reunión de este tipo se hable con nombre y apellido. No van a mencionar la palabra Venezuela, no van a mencionar probablemente el nombre Lavallato o la palabra Lavallato, pero sí van a aludir a lo que tiene que hacer cada país. Los liderazgos políticos de cada uno de los países que están acá son los que tienen que ponerse en marcha realmente y, ojo, la sociedad tiene que exigirlo. Pero una cumbre sin el presidente de Estados Unidos ya quedó muy coja, ¿no? Ahí hay un mensaje terrible, porque ellos fueron los que inventan esta cumbre. La inventa Clinton en el 94 para promover el área de libre comercio de las Américas. Y es la primera vez que uno de ellos falta. En una cumbre Obama negocia con los cubanos. Sí, en la cumbre anterior, ¿no? Entonces, ojo que es un mensaje de cierto, no solo distancia, sino poco interés. No, bueno, claro, lo que me comentaba también un colega era, a ver, cuando vino Nixon era un vicepresidente activo.
¿no? En los 60 al Perú. Sí, pero a la época de la Guerra Fría. Y en la época de la Guerra Fría, y era un presidente, Pence no. Pence no es un presidente, pues, es un vicepresidente. Gris. No es Gris. como, por ejemplo, no es como Joe Biden en la época de Obama. Joe Biden era un tipo con peso, o Gore. Claro. En cambio, yéndome muy atrás, Nixon, Mike pues, Pence, eran vicepresidentes con mucho peso. Acá no. Ahora, el otro factor que puede haber pesado en la decisión de Trump es la mala vibra que tiene con América Latina, después los insultos, las asperezas. Es muy peyorativo, ¿no? Sí, Muy entonces, las expresiones que ha tenido sobre los migrantes, pues sí. Francamente insultantes. Cómo se ha expresado, sí. ¿no? Con el tema los de México. países, shitholes es una... Shitholes, no quiero traducirlo porque es una grosería, Claro, no estamos en horarios sin lisuras, pero shitholes es hueco de M, ¿no? Claro. Así es. Entonces, tiene pues... Así se le ve muy despectivo. Sí, es verdad que Estados Unidos en general, América Latina ya no lo ve como una cosa... Nunca lo vio en realidad, salvo en la Guerra Fría, ¿no? De Estados Unidos son Oriente Medio, China, Rusia, ¿no? Tuvieron obsesión con Cuba y México en un momento, ¿no? Bueno... Y México hasta ahora es un tema para ellos delicado por el tema migratorio. Bueno, también Nicaragua, acuérdate que intervinieron en Nicaragua el tema de los... Pero una rama de Cuba, ¿no? En la época de la crisis de la Guerra Fría sí había un interés porque tenían miedo que entrara pues la Unión Soviética, ¿no? Pero ahora ya no, pues... Ni siquiera Cuba les interesa, ¿no? Ahora Cuba ya ni siquiera es una cosa muy... Ahora, lo que les puede interesar es la presencia de China acá, ¿no? En la región. Eso sí les puede preocupar. Que en Ecuador es tremendo, los tentáculos chinos. Nos explicaban de que tienen vendido el petróleo hasta el 2022. Sí. A los chinos ya hipotecado, los préstamos. China los tiene a los ecuatorianos en su... Y esa es una de las irresponsabilidades de Correa. Pero no puedes hacer eso, no puedes vender tu petróleo, o sea, no puedes endeudarte de esa manera y vender tu petróleo con de esa manera, y ese es el problema que ahora tiene Ecuador, porque ahora ve dónde saca dinero. O sea, no sé cuál es el cálculo político de Trump o de Pence para amortiguar ese tipo de acuerdos o la presencia china económica, la presencia económica china en general en la región cada vez más grande, ¿no? O sea, y puede convertirse a la larga también en una influencia política, ¿no? No lo hacen tan directamente los chinos, pero su gran arma diplomática es la economía. Entonces no entiendo por qué Trump no hace algunas movidas para tratar... Si no hombre de negocio, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención. Bueno, pero sí ha pedido, sí, él dijo que... Ahora es un especulador. No, pero él dijo que venía acá a pedirles a los latinoamericanos que más bien hicieran negocios preferentemente con Estados Unidos antes que con China. O sea, de alguna forma el tema lo tiene en la cabeza, pero o sea, si al mismo tiempo tiene medidas proteccionistas, entonces ¿de qué estamos hablando, no? Muy complicado todo. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, caballero. Ya venimos a hablar sobre la corrupción en el Perú. Mauricio Novoa y Carlos Contreras vienen a hablar con nosotros sobre la corrupción en el Perú. Vamos a conversar un poco del libro de Quirós y un poco todo lo que sucedió desde la colonia en este fenómeno. ¿Qué ha pasado? Porque es recurrente, viene cada cierta época, baja, sube, es eterno. Vamos a conversar sobre el Perú y la corrupción. Ya regresamos.